Buenas tardes, nuestro tema a exponer se llama el aval y la garantía de los títulos de valores. Mi grupo está compuesto por Daily Vargas, Eric Tineo, Andrea Villamizar y quien les habla, Valentina Villamil. Vamos a empezar con la parte doctrinal y por ejemplo en la lectura podemos encontrar que nos hablan de varias ordenanzas que en sí pues no tocan como que muy directamente el tema del aval, sí hacen referencial, pero no hay como un concepto o algo que nos diga como que estaba normatizado en alguna parte. Para Heisenberger nos dice que el origen del aval surgió a mediados del siglo XV dentro de la recopilación de la Rota de Bologna. Este contiene el resumen del comentario de la sentencia número 135 de 1553, la cual vamos a encontrar el concepto de el garante como fideusor, y también nos dice que el nombre del aval le corresponde al derecho francés. En una época donde las transacciones comerciales se caracterizaban por esa incertidumbre, el portador debía como pedirle al tomador la garantía de un tercero. Ya pues de esta forma el aval o este respaldo empezaba o nacía como la figura del contrato de fianza, y pues también se volvía externo a la letra de cambio. También la ordenanza más importante y fue como la que le dio el concepto que hoy en día tenemos sobre el aval es la ordenanza francesa de 1673, que en su artículo 33 nos dice textualmente lo siguiente: quienes han puesto su aval en letras de cambio, en promesas de pago, en órdenes o aceptaciones concernientes al comercio, están obligados solidariamente con los libradores, promitentes, endosantes y aceptantes, aun cuando no se haya hecho mención en el aval. La regulación del aval la encontramos en el artículo 633 del Código de Comercio, que nos dice lo siguiente: mediante el aval se garantiza en todo o en parte el pago de un título de valor. Cabe advertir que el aval no solamente es para la letra de cambio, sino que sirve para cualquier título de valor. Este nos garantiza el pago de todo o en parte de un título de valor, y también nos sirve para amparar o para garantizar el pago de una obligación. En conclusión, podemos definir el aval como un acto unilateral no recepticio de garantía, es decir, que no está dirigido a un sujeto determinado. Este se puede otorgar por escrito, ya sea dentro o fuera del título de valor, y nace de la consecuencia de una obligación cartular formalmente válida, en donde se constituye el otorgante responsable del pago del título de valor. Ahora seguimos con las partes. Podemos encontrar dos partes dentro del aval, y encontramos el avalista, que es la persona que se compromete a pagar mediante esta figura, y tenemos el avalado, que es el otorgante de la garantía. Bueno, a continuación nombraré los elementos característicos de los que participa el acto cambiario del aval. Entonces son tres elementos. El primero es que es incondicionado, lo que quiere decir que de hacerse el pago no se acepta el plazo, a diferencia de la fianza, que esta es sujeta a la condición y también es aceptable el plazo. El segundo elemento es que es irrevocable. Este quiere decir que no acepta recurso alguno en contra y que no se podrá modificar. El tercero y último elemento es que se obliga por la simple existencia externa de su acto jurídico. Esto se puede hacer ante cualquier poseedor, ya sea determinado o determinable. Bueno, hay que resaltar que el aval es una manifestación no recepticia, lo que quiere decir que no requiere aceptación alguna pues para producir efectos. En pocas palabras, a raíz de esto se puede definir el aval como una garantía personal con carácter pues formalmente accesorio, y este carácter accesorio será establecido en los documentos pues para el pago del título valor. Hablaré de la naturaleza jurídica del aval. Este es un acto jurídico unilateral, completo y abstracto. Su naturaleza es cambiaria y obliga en forma autónoma, distinta y personal a quien lo otorga,
con a quien lo otorga quiere decir pues al avalista. Esto siempre será por el pago de una obligación cartular. La obligación cartular hace referencia a una relación jurídica originaria entre el suscriptor o emisor del título y el portador de este. Bueno, esto se trata pues de una garantía personal, como ya anteriormente dije. Esta en parte recoge y utiliza el criterio de la accesoriedad. ¿Qué quiere decir la accesoriedad? Que el objeto es cumplir una obligación principal y de manera que ésta no puede subsistir sin ella. Entonces, el criterio de accesoriedad es formal y el de garantía objetiva destaca el carácter cambiario de la obligación del avalista. Este es desvinculado de la obligación avalada abstracta, literal, y que confiere al portador un derecho autónomo. Bueno, buenos días compañeros, profesora. A mí me correspondió el tema de las formas de hacer constar el aval. Bueno, según esto, el Código de Comercio nos dice que constituye una excepción a la literalidad y en parte a la incorporación que el aval conste en un documento como tal totalmente extraño al título, siempre y cuando que en ese documento extraño se identifique como tal el título o valor cuyo pago se le esté garantizando. Hoy en día, a medida que aparecen firmas, nuevas personas dentro de un título o valor, lejos de poderle afectar su circulación, la garantiza. Como tal, lo hace posible, porque habrá como tal tantos responsables del pago como intervinientes en tal aspecto. En fin, el aval como tal se puede hacer constar en 3. 1. El mismo título. 2. En una hoja adherida. Y 3. En un documento totalmente extraño. Pasando al otro tema, que es la formalización del aval, siguiendo con la ley, nos dice que toda firma aparecida en el artículo a la cual no se puede atribuir un carácter especial se tiene como firma de avalista. ¿Esto quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la ley presume el aval, por lo que si se omite la expresión por aval, en garantía, o me comprometo al pago por cuenta de tal monto, o no, así algo alusivo, o me responsabilizo por el mismo pago del título, es suficiente para que esa persona se tenga como garante del pago del título por cuenta de todos sus intervinientes como tal. Por otro tema, las personas que puedan ser avales. De igual forma puede ser garante una persona que ya intervino como tal en el título. Por ejemplo, un endosante o el librador. Ya sabemos que el endosante es la persona que endosa un documento de crédito a otra. El librador es una persona o entidad que extiende una letra de cambio o un documento de orden de pago. Pero un interviniente en el título, una persona que haya figurado en el documento o que figure en él, puede ser avalista siempre y cuando que al hacerlo aumente su responsabilidad o llegue a agregarle una garantía, puesto que el aval busca garantizar en todo o en parte el pago de un título o valor, y si la persona que interviene no agrega ninguna clase de garantía, pues carecería de sentido hablar de avalista. Un endosante posterior puede ser avalista del librador o puede ser avalista del aceptante, puesto que además de obligado de regreso se convierte en obligado directo, dando así un aumento de su responsabilidad de la medida que de ser avalado a un obligado de su regreso anterior. Por último, el único que no puede actuar como avalista es el directo obligado del título,
porque no puede hacer más grave su responsabilidad sobre este, ya que tiene el máximo. Responsabilidad del aval y la fianza. El aval busca solventar las deudas de la persona que ha firmado el contrato en caso de que éste no esté respondiendo de manera puntual a sus obligaciones de pago. El aval es una garantía solidaria, es decir, directamente el acreedor puede dirigirse indistintamente contra el avalista o contra el deudor principal. El avalista en ningún caso goza el beneficio de exclusión, orden o división. El avalista no puede oponerse a las excepciones personales que corresponden al deudor frente al acreedor que le reclame el pago. El aval es una garantía que tiene carácter autónomo y el avalista responde aunque la obligación principal fuese nula. En la fianza, este tiene un carácter subsidiario, salvo que expresamente las partes expresen que se constituye con carácter solidario. Únicamente cabe requerir el pago al fiador en caso de que el deudor principal incumpla con su obligación. Con la fianza, el fiador puede renunciar a los beneficios de exclusión, orden o división. El fiador puede oponerse en virtud de las excepciones que el Código Civil impone. La fianza se constituye como un negocio accesorio y de refuerzo de la garantía del deudor en un contrato. El fiador refuerza así con su garantía personal el cumplimiento de la obligación por el deudor principal o prestario. Tipos de avales están según la obligación que se garantice o según quien los emita. Según la obligación que los garantice, tenemos el aval económico y el aval técnico. El aval económico se garantiza que se va a pagar una cantidad en un plazo determinado. En el aval técnico, la entidad bancaria garantiza la obligación contraída por su cliente como consecuencia de la adjudicación de un concurso público o de un contrato. En los avales, según quien los emita, tenemos avales de tipo personal y avales bancarios. En los de tipo personal, este es emitido por una persona física o jurídica quien se compromete al pago de la deuda en caso del incumplimiento del deudor principal. En el aval bancario es en el que quien se compromete a hacer frente a la deuda es una entidad financiera. Garantía de un aval. La garantía se extingue en caso del pago o cumplimiento de la deuda, por la condonación de la deuda, por la confusión de los derechos del acreedor y deudor, por la compensación, por la novación. En caso de fallecimiento del avalista, la garantía no se extingue, esta pasa a los herederos. El aval personal es solidario. Funcionamiento del aval. El avalista puede ser una figura subsidiaria o solidaria. Los responsables subsidiarios son aquellos a los que se les puede exigir el pago si y solo si el deudor principal incumple con las obligaciones. En los responsables solidarios, en esto responde como titular de la obligación principal, o sea, de modo, digamos que el banco es quien puede exigir el pago indistintamente al avalista o al avalado. Aval y fianza. Entonces tenemos que el aval es una figura que surgió en el ámbito del derecho mercantil como garantía accesoria de la letra de cambio. El aval es un contrato accesorio, su origen reforzaba garantías de cobro de la letra de cambio. El aval se configura como un contrato accesorio, pero independiente del principal, que constituye un compromiso unilateral de pago a favor de un tercero. La fianza es una figura que nace del derecho civil romano y que entra dentro de las conocidas deudas accesorias, cuya función es reforzar una garantía en cumplimiento de un contrato principal. En la fianza está el acreedor, que es quien ofrece un bien o servicio a cambio de una obligación. Está el deudor, que es la persona que adquiere esa obligación principal frente al acreedor. Tenemos al fiador, que es quien se hace cargo de la obligación principal en caso de que el deudor no lo haga. La fianza es una obligación que tiene carácter subsidiario. Entonces tenemos unas características entre aval y fianza. Entonces el aval es absolutamente mercantil. La manifestación es unilateral. Ese debe constar en un documento o en una hoja adherida a él. Es garantía exclusiva de los títulos de crédito. Este presume su existencia cuando a alguna firma no se le puede atribuir otra calidad. El aval no permite condiciones. Una vez se pone la firma, ya queda obligado. En la fianza, este hace parte de todas las áreas del derecho. Este contrato requiere un acuerdo de voluntades de quien lo va a celebrar, o sea, el acreedor y el fiador. La fianza no se presume, debe ser expresa. Se puede someter a ciertas obligaciones.